Entonces yo creo que son dos cosas. Por ejemplo, en mi caso yo me fío más, digamos que no puedo replicar, y la sujeta. Sí, que veo que no. ¿Y por qué? Porque si no lo puedo replicar, tengo que ver por qué. O sea, ¿por qué no puedo hacerlo? O sea, puedo corregir. ¿Sí? Entonces yo aplico mi variable, aplico el tratamiento, ¿no? Veo un cambio, ¿no? Lo retiro, veo si vuelve a haber un cambio, ¿no? Lo vuelvo a poner, lo típico, diseño igual a 1. Pues eso es lo que nos ha hecho fuertes. Metodológicamente eso es lo que nos ha hecho fuertes. Y es lo que nos hace, pues, que no tengamos que usar grandes muestras, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que nos da una ventaja que es muy importante. ¿Por qué? Porque yo creo que nosotros intentamos explicar la conducta individual, no la conducta de grupos. O sea, que es algo que aparentemente no existe, ¿no? La conducta de grupos. O sea, hay gente que se comporta de la manera, pero cada uno tiene su nivel de comportamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que yo me fiaría más de esta replicación intrasujeto, ¿no? Y luego, pues hay lo que se llamaba la replicación sistemática, ¿no? Entonces yo creo que sí tenemos elementos y tenemos herramientas, ¿no? Para justificar todo esto. Ahora, que no sea suficiente o que no sea particularmente necesario en todos los campos de la disciplina es posible, ¿sí? Y en la clínica me parece muy complicado aplicar tu tratamiento y después quitarlo y que vuelva al nivel de línea base, ¿no? O sea, me parece muy complicado. Aparte de poco ético. Exactamente, ¿sí? Pero lo que puedes replicar es tu procedimiento, tu técnica, y con sus pequeñas variaciones, es decir, lo vas modificando, lo vas ajustando. No es que esté repudiando, que esté en contra de la replicación, pero yo creo que en eso no va, digamos, la condición de la cientificidad de la psicología. Y yo creo que la replicación intrasujeto y luego dentro de la clínica es imposible, porque los fenómenos psicológicos son irreversibles. Entonces no hay ninguna reversión a una condición anterior que lo puedas, etcétera, ¿no? Y los fenómenos psicológicos complejos como los que se encuentran en la clínica, ya que estamos hablando en el contexto de problemas de la clínica, son tan complejos y que por definición son tan únicos, con sujetos que tienen una historia única, que no es posible replicarlos por la cantidad pero en eso no va la cientificidad de lo que tú hagas, porque tú lo que estás aplicando, lo estás improvisando como psicólogo y estás aplicando principios generales, procedimientos, bueno, pues que funcionan, pero no necesariamente, digamos, que consistan en algún tipo de replicación. Y hoy día, incluso la clínica, la medicina, la fantasía que tiene en medicina es la de aplicar tratamientos digamos, centrados en la persona, en la medida en que se conocieran precisamente todas sus singularidades. Y si algo caracteriza la psicología es por trabajar con el caso único, sí, pero el caso único en la clínica es tan complejo que ninguno es igual a otro. No, pero hay método, hay método, sí, hay método. O sea, el método son los principios terapéuticos que uno psicólogo aplique, y si tiene principios mejor que si no los tiene, en función de algo. Pero la lógica de Sigman está basada en la lógica animal. ¿Y dónde ha llegado el análisis de la conducta? Si está desaparecido. Vamos, aquí, estoy diciendo aquí esto, parece una blasfemia, pero no está en la corriente dominante de la psicología a la que yo me he referido. Pero nunca ha estado. Antes, nunca ha estado. Pero no ha llegado a estar en base a que la replicación del caso único fuera, por decirlo así, el sumum de cientificidad y demás, ¿no? Entonces, en definitiva, yo no estoy, digamos, en contra de la replicación, de hecho estoy a favor, pero no cifro en eso, digamos, la calidad científica de la psicología en general, ni tampoco de las terapias psicológicas, ¿no? Que pueden ser científicas y fundadas, pero no necesariamente porque sean, en mi opinión, ¿no? Para mí, para la psicología como ciencia, estudiar un fenómeno y a partir de la experimentación, la medición, la observación, todas las técnicas y la experimentación puede sacar causas de esas variables, de por qué esta persona hace tal cosa.
y ahora cuando ha encontrado esa ley o ese principio genérico, lo aplica a otras personas. Eso, ahí es donde se necesita la replicación, porque si ese mismo fenómeno no lo repiten otros investigadores y en otros países, en otros sitios, lo ha hecho ese, pero nadie más. Y de hecho la biología y otras ciencias lo están haciendo constantemente. O sea, alguien replica de repente que puede hacer un cambio en el cromosoma para crear un niño nuevo que no tenga tal enfermedad y casi da el premio Nobel, y a continuación lo que viene es que eso no se repite, no lo replica ni nadie lo puede hacer. Entonces eso es sobre el fenómeno. Y otra cosa es cuando va al nivel clínico, a nivel de tratamiento, que ahí tú vas con un individuo en concreto que aplica lo que conoces, pero ahí no necesitas esas replicaciones uno y otro con esa persona. Entonces, son distintos, estamos hablando de distintos conceptos de replicabilidad. Yo hablo de la replicabilidad como una condición, una de ellas, para considerar que es nos ha parecido una idea extremadamente muy interesante, la idea que has propuesto, Luis, de que los alumnos que tienen que hacer ese trabajo final de grado y esos trabajos finales de másteres, utilizar esa fuerza en la investigación para aprovechar para hacer trabajos de réplica y para aprovechar a que los alumnos puedan contrastar si la evidencia que tenemos en un campo pues realmente está en evidencia o no. Nos ha parecido muy atractivo, sobre todo por el hecho de que la implementación de dichos estudios puede ser fácil para los alumnos, en el sentido de que en este tipo de proyectos hay una bibliografía que está muy recogida, la metodología está más clara, puede entrañar menor dificultad que desarrollar un proyecto de investigación desde cero, donde el alumno se tiene que implementar en una línea de investigación que lleva el tutor, que lleva ya probablemente muchos años, y nos ha parecido una opción en ese sentido muy interesante. Sin embargo, sí que es verdad que hemos visto que la implementación a nivel técnica real puede entrañar sus dificultades, en el sentido de que habría que ver un poco que controlar qué estudios se escogen para ser replicados o no, habría que controlar un poco las sensibilidades que puede despertar el hecho de que se encuentre evidencia a favor o no se encuentre evidencia relativa a ciertos efectos de compañeros de facultad o de otros ámbitos, y un poco la puesta en práctica pensamos que hay que pulirla un poco más, pero la idea es muy buena, por lo cual yo creo que merece una consideración aparte. Por otro lado, un segundo tema que hemos tocado es, yo creo que lo que a todos nos gustaría, que sería que hubiera espacios permanentes de discusión como el que hemos formado este día y medio aquí. El hecho de que hubiera sitios en el que pudiéramos comentar artículos, evidencia científica, pudiéramos comentar espacios de encuentro donde ser críticos de una manera responsable, me refiero. Se comentó por parte de varios compañeros que es verdad que una forma muy elegante de crear estos espacios es a través de las revistas de investigación, como se hacía antaño, donde se ponían réplicas, contrarréplicas, comentarios, notas editoriales, mientras que otros compañeros también dijeron la peligrosidad que puede ser, o lo peligroso que puede ser el otorgar a los comités editoriales la potestad de modelar o de gestionar estos espacios de discusión en caso de que estas discusiones no fueran a favor de lo que ha podido a lo mejor ser publicado, de la sensibilidad de la revista en cuestión. Aunque yo creo que en ambos casos, aunque ha habido discusión de la implementación de las ideas, las dos ideas nos han parecido, creo, a todo el mundo necesarias y muy buenas, tanto el hecho de utilizar TPGs y TFMs como fuerza de investigación para fomentar la replicación, como el hecho de que es necesario que tengamos, y más en castellano, yo creo, y más en la psicología en España hoy, un espacio crítico permanente donde poder fomentar estas actitudes.